Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla histórica del Museo de las Constituciones que tenemos cada mes. Soy Rosalba Mejía, subdirectora del Museo de Constituciones, que es un museo universitario, un museo de la UNAM. Les doy la bienvenida a esta charla histórica. Como les comentaba, cada mes tenemos esta charla en el museo, que ahora por el contexto de la pandemia hacemos de manera virtual. Les comento que en esta ocasión estamos transmitiendo desde las plataformas de educación a distancia de la UNAM, vía Zoom. Para quienes no conozcan el museo, permítanme compartirles pantalla de nuestro museo. Es un museo localizado en el centro histórico. El recinto que alberga este museo universitario es el ex templo del Colegio de San Pedro y San Pablo, localizado en el antiguo barrio universitario en el centro histórico de la Ciudad de México. Entre las múltiples tareas que tiene el museo, tenemos que una de ellas es divulgar los documentos fundamentales para la historia constitucional de México y de los procesos en los que surgieron las constituciones. En esta ocasión, en este mes de octubre, para conmemorar, les cuento que en el 2012 el museo hizo una edición facsimilar de la Constitución de Cádiz, porque se conmemoraban los 200 años de su promulgación. En esta ocasión hablaremos de esta publicación con motivo de esta conmemoración. La edición facsimilar que hicimos de esta Constitución se realizó en 1812 en el Virreinato de la Nueva España por una imprenta del gobierno, y este documento forma parte de las publicaciones que el museo pone a su disposición en nuestro sitio de internet. Cuando finalicemos la presentación, verán ahí la dirección en la que pueden entrar para consultar este facsimilar y otras publicaciones que hemos hecho y que ahorita nos están llevando a organizar estas charlas conmemorativas. Entonces, en esta ocasión vamos a platicar sobre la importancia de esta Constitución para la historia constitucional de México. Y permítanme presentarles a nuestro invitado, que es el doctor Roberto Breña, especialista en el tema, y quien nos va a acompañar durante esta charla. Roberto. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Les voy a hablar brevemente de la trayectoria del doctor Roberto Breña. Es doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, en donde imparte cursos de Historia de las Ideas y de la Teoría Política. Es también profesor en el doctorado en Historia de la misma institución. Es autor de los libros El primer liberalismo español y los procesos de emancipación de América, publicado por el Colmex en el 2006. También del Imperio de las Circunstancias, publicado en Madrid en el 2012, y editor de los libros En el umbral de las revoluciones hispánicas y Cádiz a debate, publicado también por el Colegio de México. Actualmente centra su interés en las revoluciones atlánticas. Ha publicado más de 50 artículos y capítulos de libros de historia política, historia intelectual e historiografía, y ha sido profesor invitado en universidades de España, Francia, Estados Unidos y Canadá. Doctor, gracias por aceptar nuestra invitación. Antes de iniciar la charla, les aviso que tendremos un espacio de preguntas al final de la sesión y las vamos a moderar a través del chat de Zoom. En esta ocasión les pido que si quieren, si van teniendo dudas durante la charla, las escriban por el chat y nuestro equipo de difusión se encargará de recuperarlas para al final abrir micrófonos y pantallas y puedan hacer las preguntas directamente en vivo a nuestro invitado. Entonces, para iniciar la charla, les pido por favor que mantengan apagado su micrófono y su video, también para facilitar el flujo de datos. Y cuando iniciemos la ronda de preguntas, les cederemos la palabra a quienes hayan tenido alguna pregunta. Entonces, una vez hecho el aviso, empezamos con esta charla titulada La Constitución de Cádiz en el nacimiento de la Nación Mexicana.
Permítanme hacer un contexto para empezar con las preguntas a nuestro invitado. El 30 de septiembre de 1812 fue jurada por las autoridades del Virreinato de la Nueva España la Constitución de la Monarquía Española, que fue elaborada en Cádiz, en esta provincia de España, y promulgada en marzo de ese mismo año. Mañana, 30 de septiembre, se cumplen 208 años de aquel acontecimiento. Esta es la portada de esta edición facsimilar que pueden ustedes consultar en la página del museo, que se imprimió por orden del virrey Francisco Javier Venegas en septiembre de 1812. Entonces, más adelante les volvemos a compartir la imagen. Y, doctor, esta constitución fue redactada en medio de la invasión de Napoleón Bonaparte a España, que atentó contra la institución monárquica, contra la cabeza del imperio al que pertenecía el virreinato de la Nueva España. Platícanos brevemente, por favor, ¿en qué consistió ese proceso que llevó a la creación de una nueva constitución para la monarquía española? Bueno, primero que nada, Rosalba, agradecerle al museo la invitación. Bueno, en respuesta a tu pregunta, creo que yo me escucho con eco, pero si ustedes me escuchan bien. Sí. Ok. Bueno, es un proceso complejo. Le advierto al auditorio. Aquí hay que poner atención porque si no es muy fácil perderse, ¿no? Lo primero es que la situación no solamente en la Nueva España, sino en todo el imperio español en América, se desprende básicamente de un hecho histórico, que es la invasión de la península ibérica por parte de Napoleón. Esta invasión es lo que explica más que ninguna otra cosa pues el caos, vamos a llamarlo así, político y social en el que se ve inmersa la península ibérica a partir de 1808. ¿Sí? Ahora, hay una precisión ahí que es importante hacer. La invasión de Napoleón de la península ibérica no es propiamente una invasión en un primer momento, sino que es una ocupación. Estamos hablando de 1807, porque hay un tratado que es el Tratado de Fontainebleau, que contemplaba ese paso de las tropas francesas hacia Portugal, porque Portugal era enemigo de Napoleón. Lo que sucede es que muy pronto Napoleón se quiere aprovechar de esa situación y convierte lo que era una vía de paso, en realidad convierte a España en un país, o en una nación más bien invadida, ¿no? Y a partir de mayo de 1808 ya es una guerra abierta la que se inicia entre Napoleón y los españoles. Esto, como pueden ustedes imaginar, sume no solamente a España o hacia la península en una situación muy difícil, sino que sume a todo el imperio español en América en una situación muy complicada. En un principio, es importante decirlo, prácticamente todos los territorios americanos se ponen del lado de la metrópoli. O sea, se colocan en defensa de lo que a quien ellos consideran el rey legítimo, que es Fernando VII, que es depuesto por Napoleón, y Napoleón, en lugar de Fernando VII, coloca a su hermano mayor como rey de España. Y eso ya significa pues un enfrentamiento directo, digamos, no solamente con todos los españoles que no reconocen al hermano de Napoleón, sino con todo el imperio español americano. Y en este enfrentamiento, todos los territorios americanos, lo repito, en un principio se colocan del lado de la metrópoli y apoyan a Fernando VII. ¿No? Esto es importante decirlo porque solamente en la medida en que va transcurriendo el tiempo, esto se va modificando. Y además se modifica de manera paulatina y aquí hay que tener mucho cuidado con las generalizaciones. Yo voy a tener cuidado con no plantear cuestiones que se aplican solamente a 1, 2 o 3 territorios, pero que no se aplican a los demás. Este es uno de los grandes problemas cuando se estudia este periodo, que se hacen generalizaciones sobre algo que
No sucede en todos los territorios americanos, pero se plantean las cuestiones como si ese fuera el caso. Entonces, se lo advierto al auditorio, ahí sí hay que tener cuidado. Y si yo caigo en una de esas generalizaciones, pues a la hora de las preguntas o de los comentarios, me lo hacen notar o me preguntan al respecto y ya yo intentaré explicarme. Esta situación de invasión en España, ¿por qué llevó a los españoles a crear una nueva constitución para la monarquía, Roberto? Bueno, este es un proceso que no es inmediato. La Ujú. invasión napoleónica es de 1807-8 y las Cortes de Cádiz no se reúnen sino hasta finales de 1810. Y la Constitución no será promulgada sino hasta marzo de 1812 en la metrópoli, o más bien en Cádiz. Esto es importante decirlo, porque entre 1808 y 1814 la península está dominada por el ejército napoleónico, el ejército además más poderoso de aquel tiempo. Entonces esto no lo podemos perder de vista, ¿no? Estamos en una situación en la que prácticamente toda la península está ocupada por el ejército napoleónico. Y Cádiz es un puerto en el sur de España que queda libre del poderío napoleónico por una razón muy simple, porque es un puerto al que es muy difícil tener acceso por tierra. Y como Inglaterra se convierte en aliada de España, la Marina Británica protegía a los barcos españoles e impedía, obviamente, que llegaran los barcos franceses. Esa es la razón. Es una razón geográfica, básicamente, la que explica por qué el punto de reunión de las Cortes de Cádiz es justamente ese puerto del sur de España. ¿Sí? Pero vuelvo al punto, vuelvo a tu pregunta. No es algo inmediato. Primero el gobierno español pasa por una serie de tentativas de diverso tipo de integrarse. Para empezar, no todos los españoles, porque hay españoles, los famosos afrancesados, que sí aceptan el gobierno del hermano de Napoleón, José I, pero los que se llaman patriotas no lo aceptan, se tratan de organizar políticamente, pero vuelvo al punto, no será así, primero con una junta central, luego con una regencia y finalmente con las Cortes, que se reúnen, lo repito, de octubre del 10 a marzo del 12. Esas son las Cortes extraordinarias, que son las que redactan la Constitución de Cádiz. Luego volverá a haber otras Cortes que son ordinarias, que se reúnen posteriormente y que perduran hasta 1814. Porque esto es muy importante decirlo y lo adelanto al auditorio. Digamos, el intento por dotar a España y al Imperio Español de una constitución liberal dura muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque en mayo de 1814 regresa Fernando VII, echa por tierra todo el esfuerzo de las Cortes de Cádiz, incluyendo por supuesto la Constitución, y regresa el absolutismo a España. Gracias. Antes de adelantarnos en ese sentido, te pregunto, en Ajá. estas cortes extraordinarias, que fue la reunión de estos representantes que querían proponer una nueva organización de la monarquía española, ¿estuvieron involucrados los virreinatos y otros dominios del Imperio Español en la redacción de esta constitución? ¿Y Sí. qué aportaron a la discusión? Ok. A ver, aquí hay primero, sí, efectivamente, sí participaron. De los 200 aproximadamente, porque esto depende una vez más de en qué periodo, en qué época específica estemos hablando, ¿no? Hay más o menos diputados en las Cortes dependiendo de muchos factores, entre ellos la importancia de la cuestión que se discute. Como sucede hasta la fecha en cualquier parlamento, hay reuniones que tienen muy poco, que apenas juntan el quórum, y hay reuniones que tienen muchos diputados. Bueno, esto se aplica también para las Cortes. Pero en todo caso, en general, en promedio, se puede hablar de unos 200 diputados peninsulares y unos 60 diputados americanos.
Esto nos da un total de 260. Por supuesto que los diputados americanos participaron. Y de hecho, la Constitución de Cádiz pasa en la historia del pensamiento político por ser una constitución liberal. De hecho, este periodo de la historia de España se le conoce como la Revolución Liberal Española. Y algunos de los diputados americanos que más participaron, entre ellos, por cierto, dos novohispanos, Ramos Arizpe y Guridi y Alcocer, casi siempre estaban del lado, prácticamente siempre estuvieron del lado de los liberales. Pero, una vez dicho esto, sí hay que hacer una aclaración, porque una cosa es que hayan participado en muchos debates y hayan aportado temas, cuestiones y discusiones que no se hubieran dado si no hubieran estado presentes los diputados americanos, y otra muy distinta es qué tanto de las contribuciones americanas, o sea, de los diputados americanos, terminaron en el texto constitucional. Y aquí hay que decirlo, lo que hay que decir, porque se dice lo contrario con demasiada frecuencia, es que no es mucho, ¿no? Es cierto que está esta aportación de Ramos Arizpe con respecto a las diputaciones provinciales, eso es innegable, pero, hombre, la Constitución es un documento de 384 artículos. Entonces, si ese es el caso, y si vamos a calibrar con seriedad la contribución americana a la Constitución, me refiero al texto definitivo, no a las discusiones, ahí habría que matizar mucho, sobre todo porque, insisto, cierta historiografía latinoamericana exagera esta no participación, exagera la contribución a la versión final de la Constitución. En ese sentido, y para abundar sobre esta idea, ¿en qué contribuyeron? ¿Qué ideas se pueden identificar ahí de estos, en el caso de Ramos Arizpe y Guridi Alcocer, o de otros representantes de los virreinatos? A ver, yo creo que, ya lo dije, pero yo creo que el aspecto, y ni siquiera fue aceptada en su totalidad, por cierto, la propuesta de Ramos Arizpe sobre las diputaciones provinciales. Pero en todo caso, esa idea y ese planteamiento, el padre de ella es sin duda Ramos Arizpe. Pero en realidad yo no veo ningún otro concepto fundamental de la Constitución de Cádiz que haya surgido de la Diputación Americana. Lo cual no quiere decir, vuelvo a esta cuestión, también es muy importante decirlo, esto no quiere decir que la Constitución de Cádiz no sea importantísima desde la perspectiva de la historia constitucional y de la historia del pensamiento, de entrada por una razón, porque era la primera vez que una metrópoli permitía la participación de sus colonias en la redacción de un documento. Entonces, todo hay que calibrarlo en términos históricos. No hay ningún antecedente en la historia de Occidente, en la historia occidental, de algo similar. ¿Sí? Y esto es importantísimo, ¿no? Y es parte de ese liberalismo de la Constitución de Cádiz, ¿no? La Constitución de Cádiz, yo creo que buena parte de su reputación, de su prestigio, de su fama, tiene que ver con que es una constitución liberal, ¿no? Lo que ya históricamente, hombre, pesa sobre la Constitución de Cádiz es el hecho de que haya sido aplicada por tan poco tiempo. Y además en términos territoriales, por lo que expliqué hace un momento, en una parte mínima del territorio español. Ahora, en América no fue así. Sí fue aplicada en todo el Imperio Español. Pero una vez más, y eso no me profundizo en esto porque creo que me lo vas a preguntar más adelante. Más adelante, sí. Seguramente que es qué tanto de la Constitución fue aplicada en los territorios americanos. Es uno de los puntos. Precisamente, déjame compartir pantalla para mostrar algunas imágenes sobre lo que hemos hablado y avanzamos en la charla. Ok. Bueno, tenemos aquí la portada de la impresión que se hizo en la Nueva España de esta Constitución de Cádiz.
Y este mapa en el que está ubicada la provincia de Cádiz y el puerto que nos comentabas, Roberto, en todo el contexto de la invasión francesa y la alianza con Inglaterra, también muy interesante en este periodo de la historia. Aquí hay una imagen del juramento. Roberto, ¿puedes comentarnos un poquito más sobre esta imagen? Bueno, sí, es quizás la imagen más conocida sobre las Cortes de Cádiz. Y es el momento en el que los diputados están jurando la Constitución. Ahora, ahí hay un aspecto que es muy importante y muy evidente, que es, eh, que es un religioso el quien está sosteniendo la Constitución y los diputados, no todos los que aparecen, pero algunos están digamos que en el momento de jurarla, otros ya tienen la mano arriba. En todo caso, lo que sí es importante es que este cuadro y el hecho de que sea el más conocido sobre la Constitución de Cádiz, más allá de qué tan fidedigno históricamente es, eso se podría discutir. Yo no soy experto en eso, pero lo que es muy claro y muy evidente, insisto, es el peso de la Iglesia Católica, ¿no? Y este es uno de los grandes debates, por cierto, sobre la Constitución de Cádiz, porque el artículo 12, el famoso artículo 12 de la Constitución de Cádiz, establece que la religión católica, apostólica y romana es la única que se permite, la única permitida en en la nación que está surgiendo en ese momento con la Constitución de Cádiz. Y esto, para cualquiera que sepa algo sobre el liberalismo, es algo que llama la atención, porque la libertad en términos generales, con mucha frecuencia incluida la libertad religiosa, aunque esto una vez más habría que ubicarlo históricamente, pero en todo caso, la libertad religiosa es un principio muy importante para ciertos liberalismos, no para todos, por cierto. Pero vuelvo, hombre, lo he dicho muchas veces sobre este tema. Un artículo, por más importante que sea, un artículo del 384 no puede negar, digamos, el carácter liberal que en términos generales tiene la Constitución de Cádiz. Y además, solamente ignorando toda la historia de España, se podría argumentar, como hace cierta historiografía anglosajona, por cierto, se podría argumentar que el artículo 12 es suficiente para, digamos, negar el carácter liberal de las Cortes de Cádiz. El carácter liberal de las Cortes de Cádiz está muy evidente a lo largo de todo el texto, en la división de poderes, en las garantías individuales, en la cuestión electoral, de entrada, en la cuestión de la soberanía nacional, que es también una cuestión democrática, pero es democrática y liberal, vamos a decirlo así, ¿no? Porque presupone una cosa que es la igualdad política de todos los individuos. Y por supuesto, aquí individuos se está excluyendo por la época en la que estamos a las mujeres. Bien. Quiero complementar esta imagen de estas cortes con esta otra litografía de la reunión. También se reunieron en un templo de San Pedro y San Pablo. Es un dato curioso que me llamó la atención. Y para retomar lo que nos comentas precisamente del carácter liberal y cómo se recibió en la Nueva España, quisiera que, con base en esta línea del tiempo, muy general, también me permito advertir, vayamos comparando los procesos que se vivieron casi en paralelo en términos cronológicos entre lo que pasaba en España, en la cabeza del imperio, y lo que pasaba en el virreinato de la Nueva España. Tenemos esta lucha de los españoles para combatir a la invasión francesa, y por el otro lado, 2 años después, inicia en el virreinato de la Nueva España el proceso conocido como la Guerra de Independencia. Entonces vemos que son procesos muy complejos, paralelos, pero como estamos en una charla de divulgación, te pediría que continuaras con el esfuerzo de hacernos entender, aunque sean procesos muy complejos,
destacar aquellos acontecimientos que debemos tener en cuenta precisamente para evitar las generalizaciones. Que con base en estos contextos, una guerra de los españoles para librarse de la invasión francesa y 2 años después el inicio de la independencia, tenemos en nuestra historia algunas propuestas de dirigentes de la lucha insurgente. Por ahí la de Ignacio López Rayón o la de José María Morelos en la Constitución de Apatzingán. Y retomando lo que nos has comentado, estas ideas liberales de la Constitución, ¿qué diferencias o más bien, o también similitudes entre las propuestas de estos insurgentes podemos encontrar entre la Constitución y, por ejemplo, la Constitución de Apatzingán o las primeras ideas de organización de la nación de López Rayón o de José María Morelos? Okay. Bueno, de entrada una cuestión que tu gráfico muestra muy bien, que es el hecho de que la Constitución, que es difícil o es prácticamente imposible entender el proceso de independencia de la Nueva España y de cualquier otro de los territorios americanos, sin conocer lo que está pasando, sin saber lo que está pasando en la península, ¿no? Si con solo ver las fechas, y aquí tengo que agregar antes de decir esto un dato que no he dado, pero en 1820 los liberales regresan al poder en España, ¿no? Y Fernando VII se ve obligado a aceptar una vez más la Constitución de Cádiz. Y Cádiz vuelve a regir en España entre 1820 y 1823, el famoso trienio liberal, que se conoce, ¿no? Que la historiografía conoce como trienio liberal. Bueno, ¿eso qué significa? Eso significa que el proceso de emancipación en un primer momento y de independencia después de la Nueva España empieza y termina cuando lo que existe en España es un régimen liberal o de espíritu liberal, si se quiere, ¿sí? Digo, esto no es una cuestión menor porque ¿cuántas veces no hemos escuchado que las independencias hispanoamericanas fueron la lucha de la libertad, vamos a decirlo así, en contra del absolutismo? Bueno, esto no procede. Y no procede con solo ver el gráfico que nos pusiste hace rato en pantalla, ¿no? Entonces, esto no es importante que el auditorio lo tenga en mente, ¿no? Para ya irnos deshaciendo de esos maniqueísmos a los que son tan proclives las historiografías nacionalistas hispanoamericanas, ¿no? Bueno, una vez dicho eso, también es cierto que el liberalismo, vamos a llamarlo así, ya como una ideología, porque esta es una cuestión también muy importante, una cuestión terminológica que no es menor. El término liberalismo, o liberal más bien, como con una connotación política, para definir a un grupo político, no surge ni en Inglaterra, ni en Francia, ni en los Estados Unidos. Surge en las Cortes de Cádiz, o sea, en el mundo hispánico, a finales de 1810, ¿no? Y esto no muchos latinoamericanos lo saben, pero eso quiere decir, entre otras muchas cosas, quiere decir que el liberalismo y la tradición liberal no es algo ajeno a nosotros desde el inicio mismo de nuestra historia, ¿no? Eso no me parece, y vuelvo al punto, no me parece una cuestión menor, pero desgraciadamente es algo que se conoce muy poco. Bueno, ya existe esta ideología liberal o empieza a existir ya con ese término, con ese vocablo, desde 1810. Entonces ya puedo hablar yo con toda propiedad del liberalismo, no en la península, sino el liberalismo en la América Española y concretamente en la Nueva España. Y en relación con los documentos constitucionales novohispanos, el más importante sin duda es la Constitución de Apatzingán. Y la Constitución de Apatzingán tiene muchos elementos liberales. Se alimenta mucho de la Constitución de Cádiz, no solamente de la Constitución de Cádiz, pero se alimenta mucho de la Constitución de Cádiz y eso explica en buena medida el liberalismo de la Constitución de Apatzingán, ¿no? Lo mismo que mencioné hace un momento, desde la soberanía nacional, los derechos individuales, la división de poderes, la igualdad política, elecciones y constitucionalismo en suma.
Bueno, todos esos elementos están en la Constitución de Apatzingán, ¿no? Incluido también, por cierto, eh, ese principio al que me refería hace un momento, el del artículo 12, que es la obligatoriedad, digamos, o intolerancia, dicho de otra manera, en cuanto a la religión católica, que es la única aceptada. Eso también está en los elementos constitucionales de Rayón y está también en la Constitución de Apatzingán. Sí, justo es lo que era una nota que te iba a comentar. Gracias Ajá. por adelantarte un poquito. Entonces, tenemos estas coincidencias. Hablamos, como bien dices, de un liberalismo español que se encuentra también ya en el virreinato. ¿Qué pasa entonces con este contexto cuando el virreinato de la Nueva España se declara independiente? Cuando se declara independiente con una forma de gobierno imperial. ¿Qué pasó con la Constitución de Cádiz para ese año, 1821 para 1822? ¿Estuvo vigente la Constitución en el virreinato? Cuéntanos qué pasó aquí. A ver, primero algunas precisiones para el auditorio. Sí, La por favor. primera es que en 1810 no se inicia un proceso independentista en la Nueva España, ¿no? Los historiadores siguen discutiendo respecto a cuándo es que Hidalgo se decanta definitivamente por la independencia. Yo soy de los que piensan que nunca es clara la posición de Hidalgo en cuanto a la independencia, ¿sí? Pero hay otros historiadores, entre ellos el autor de la biografía más completa que se ha escrito hasta la fecha sobre Hidalgo, que es Carlos Herrejón, que argumenta que Hidalgo lo tenía claro prácticamente desde el principio. Yo estoy en desacuerdo con esta postura de Carlos, a pesar de que su libro, y lo recomiendo aquí ampliamente, es, insisto, la mejor biografía que se ha escrito sobre Hidalgo. Bueno, entonces, primero está esta cuestión, ¿hasta cuándo deja de ser proceso emancipador, vamos a llamarlo así? O sea, querer seguir dentro del Imperio Español, aunque con una serie de condiciones, y pasa a ser independentista. Con Morelos, aquí sí, en un principio no, por cierto, nada más que ver los primeros documentos de Morelos y muchas de sus cartas para saber que en un principio no se decantaba por la independencia. Se terminó decantando por la independencia en el sentido, y eso también es importante decirlo, en el sentido en que nosotros entendemos el término independencia, que es independencia absoluta. Si uno ve muchos documentos de la época en donde se habla de independencia, la idea no es independencia absoluta. Entonces, esta es una cuestión terminológica o de historia conceptual, si se quiere, con la que hay que tener cuidado y leer con pinzas ciertos documentos para no saltar a conclusiones que con enorme frecuencia son muy apresuradas. Entonces, y la otra cuestión con respecto a tu pregunta, o la segunda parte de tu pregunta más bien, es que el documento de las Cortes de Cádiz es un documento constitucional para una monarquía constitucional, ¿sí? Una monarquía constitucional bicontinental. Y si me apuran, tricontinental si consideramos a Filipinas, ¿sí? El caso de la Constitución de Apatzingán, a pesar de que el término república, por cierto, nunca aparece la manera en que nosotros entendemos, aparece alguna vez el término, pero refiriéndose a las repúblicas de Indios. A pesar de eso, es un documento republicano, ¿no? Por el tipo de gobierno. Pero en todo caso, sí no es lo mismo, evidentemente, un régimen monárquico, aunque sea constitucional, que un régimen republicano. Y obviamente, como saben todo el auditorio, pues más adelante, y una vez que se consuma la independencia, y ya hablaremos sobre este famoso término de consumación, que no es el más indicado, o no me parece a mí el más indicado, pero en todo caso, una vez lograda la independencia, tenemos un efímero imperio de 9 meses, después se adopta la Constitución Republicana en 1824, y seremos republicanos hasta la segunda intervención, hasta la intervención de Napoleón III, ¿sí? Pero esto ya es muy adelante en el siglo XIX.
prácticamente toda la América Española, salvo México y Brasil. Bueno, y Brasil no es la América Española, salvo en América en general, en América Latina, lo que ahora conocemos como América Latina. Las únicas excepciones son la fugaz excepción no hispana o mexicana, más bien dicho, y el imperio español, perdón, el imperio brasileño, que se mantiene hasta 1889. No sé si Sí, me faltó algo, Rosalba, de tu sí, pregunta. Igual y sí, ¿eh? nos dejaste en ascuas. A ver, ¿Qué respecto a... pasó? En 1821, digamos que se termina la guerra. Se va a pactar el fin de una guerra. Ah, sí, ¿Y sí, qué sí. pasa en la Nueva España con la Constitución de Cádiz? Okay. En A esos ver, primeros meses y luego cuando aparece el imperio de Agustín de ok. Iturbide como Bueno, una primera forma de organización del sí, sí, Estado. sí. Y aquí hay una cuestión, qué bueno que me haces esta pregunta, porque me permite regresar a la Constitución del 12 antes de hablar del trienio liberal del 2023, que es que el auditorio no debe nunca de olvidar el desfase cronológico entre España y sus posesiones americanas. Y es un desfase cronológico que, por cierto, aumenta mucho dependiendo del territorio americano del que estemos hablando. Pero en todo caso, hay un desfase ahí evidente, por razones también evidentes. Los barcos no podían hacer menos de 2 meses eh, en buenas condiciones, con buenas condiciones climatológicas. Y entonces, en realidad, no di las fechas exactamente, pero se promulga la Constitución en Cádiz en marzo del 12. Y no se promulga, perdón, en la Nueva España, sino hasta septiembre del 12. Ahí hay un desfase de nada más y nada menos que 6 meses, ¿sí? De hecho, mañana justamente se cumplen, es el aniversario de la promulgación, no de la promulgación peninsular, vamos a llamarlo así, sino de la promulgación no hispana. Entonces, bueno, este es un desfase que es importante nunca perder de vista, de hecho, cuando se estudia todo este periodo de la historia del mundo hispánico. Y en relación con el trienio liberal, tiene que ver mucho con tu pregunta, porque eso quiere decir que si la Constitución fue aplicada muy poco tiempo, entre el 12 y el 14, que regresa Fernando VII y termina con la Constitución, o termina con los liberales y termina con la Constitución, pues la cuestión es todavía más corta, o el periodo es todavía más corto en 1820. ¿Por qué? Porque entre lo que se tarda en llegar la noticia a la Nueva España de que regresaron los liberales al poder y el logro o la consumación famosa de la independencia de la Nueva España, que es en septiembre del 21, pues el lapso del tiempo de aplicación de la Constitución es escaso. Entonces, yo creo que, a ver, esto es importante decirlo, ya creo que ya lo adelanté, pero insisto en esto. La importancia de la Constitución de Cádiz, en términos constitucionales, en términos de historia intelectual, en términos de historia del pensamiento político, no está en qué tanto tiempo y qué tanto fue aplicada la Constitución. Si ese fuera el parámetro, pues ahorita mismo le puedo decir al auditorio que pues es un parámetro que yo creo que se queda corto, básicamente, ¿no? Y que no me parece a mí suficiente para evaluar un documento de la importancia de la Constitución de Cádiz, ¿sí? Porque es un código, es un documento constitucional, ya lo adelanté, pero lo repito, ya lo dije, pero lo repito porque esto me parece crucial en algunos aspectos, ¿sí? El hecho de que pudieran participar los americanos, el hecho de que a los indígenas se les considere ciudadanos, la apertura en términos de participación electoral. No hay parangón en esa época a nivel no del mundo hispánico, del mundo occidental, ¿no? Entonces, vuelvo a este tema que a mí me parece relevante, sobre todo por la ignorancia de la mayoría de nosotros con respecto a estas cuestiones. Yo creo que los latinoamericanos, los mexicanos y los latinoamericanos debieran saber que hay ciertas aportaciones muy importantes en términos de
historia intelectual, de historia de las ideas, de pensamiento constitucional, en la que el mundo hispánico es pionero, ¿no? Y esto es algo que se pierde de vista, me parece, o se ignora, no se pierde de vista, se ignora con demasiada frecuencia, ¿no? Y yo creo que ahí la Constitución de Cádiz y el primer liberalismo español y los procesos emancipadores americanos y el liberalismo hispanoamericano de esos procesos es algo que se conoce poco, yo creo, ¿no? Se privilegia la gesta de Hidalgo y la gesta de Morelos en términos muy de buenos contra malos. Por supuesto, los buenos son los patriotas novohispanos o chilenos o argentinos, o, bueno, argentinos no se decía en esa época, y se olvida, digamos, se olvidan otros aspectos, o la historiografía olvidó muchos aspectos importantes de ese periodo de la historia del mundo hispánico que afortunadamente ya desde hace varias décadas se están recuperando. Pero una cosa es que se recuperen en términos historiográficos, ¿qué quiere decir? En términos académicos o en las instituciones académicas, universitarias, como se quiera. Y otra cosa es que el público en general empieza a tener conciencia de eso. Ahí hay una brecha, hombre, ¿no? Bastante más grande, diría yo, que la brecha entre que sucedió un hecho en la península y se conocía en los territorios americanos. La brecha aquí en términos cronológicos puede ser enorme. Tan grande es que vamos a decir, esta revolución historiográfica sobre las revoluciones hispánicas se inició hace, bajita la mano, 30 años. Y sin embargo, el público en general sigue desconociendo algunas de las aportaciones fundamentales de esa historiografía. Normal hasta cierto punto, ¿eh? No quiero hacer aquí un drama de algo que es hasta cierto punto normal y entendible. Pero así es. Roberto, quiero quedarme con dos cuestiones importantes de lo que acabas de comentar. El hablar de este liberalismo español y la importancia que tiene para leer este documento. Y una de las últimas preguntas que quería plantearte, ya lo contestaste, precisamente es ¿cuál sería el papel de esta constitución en la historia de nuestro constitucionalismo mexicano? Ya lo contestaste, comentaste cuáles son los puntos que debemos atender. Entonces, bajo esa perspectiva, quiero invitar a quienes nos están acompañando en esta charla a entrar a la página del Museo de las Constituciones y consultar este documento. La Constitución de Cádiz es un documento extenso, pero yo creo que daría mucha luz acerca de lo que comentas tú, de ver ese primer liberalismo, este liberalismo español, que influyó y estuvo presente en los procesos de formación del Estado en el virreinato de la Nueva España y después de su emancipación, ¿no? Y otro punto que retomo precisamente es esto, los procesos que conlleva la investigación histórica, la producción, la revisión, la actualización, los enfoques historiográficos y el tiempo que tardan a darse a conocer. La divulgación es un tema quizá no muy atendido por los historiadores o por las instituciones que producen esto. Y te voy a hacer una petición para colaborar un poquito a que esta distancia se acorte. Te voy a pedir que nos compartas, ya después lo compartimos con el público interesado, alguna bibliografía en términos de artículos. Sin embargo, están los libros que mencionamos, te pueden buscar en internet y encontrar los libros que has publicado, pero hablemos de artículos, algo más corto, en donde se expliquen estos puntos que mencionaste y que son claves para entender la importancia de este liberalismo y de la Constitución de Cádiz en el contexto del nacimiento de nuestra nación. Si fueras tan amable, te agradecería que nos compartieras una bibliografía mínima para después compartirla con nuestros acompañantes en la charla. Muy bien. Y bueno, déjame compartir por último la pantalla para dar la información sobre en dónde pueden consultar esta publicación. Esta es la portada del facsimilar que se publicó en la Nueva España. Y los invito a que entren a la página del Museo de las Constituciones, en el micrositio de la
de la biblioteca encuentran estas publicaciones, no solo de este facsimilar, sino de otros que hemos publicado en el museo de otros temas. Por ejemplo, tenemos un facsimilar sobre el Plan de Ayala, que fue la charla que tuvimos el mes pasado. El próximo mes hablaremos de la Constitución de 1824, también está el documento ahí, y los invito a explorar estas publicaciones que les ofrecemos y con las que pretendemos colaborar en la difusión de esta investigación sobre los documentos constitucionales de nuestro país. Encontrarán también otros de divulgación incluso para niños y jóvenes. Vamos a empezar con la sesión de preguntas de nuestros acompañantes. Entonces, iniciamos la sesión, nos va a apoyar el equipo del museo para coordinarnos con esta dinámica de preguntas. Les recordamos que cuando los nombren, abran su micrófono y activen su cámara para que puedan hacer la pregunta en vivo. Entonces, iniciamos, por favor. Mari Carmen, con las preguntas. Gracias, buenas tardes. KB, si puedes abrir por favor tu imagen y tu micrófono. Tiene 2 preguntas. Quizá una ya está resuelta. ¿Cuáles serían los puntos medulares de la Constitución de Cádiz que formaron al México independiente? ¿Y por qué fue tomado en cuenta la disolución de las castas? Sí, Cabe, si me das tu nombre. Karina Brenes. Karina. Bueno, sí. Voy a contestar lo de las castas. Y si no he contestado del todo la primera, me dices exactamente a qué te refieres. En cuanto a las castas, hombre, yo dije que la inclusión o la consideración de los indígenas como ciudadanos era una novedad absoluta de la Constitución de Cádiz, que no hay precedentes en la historia de Occidente al respecto. Lo que no dije es que las castas, y por castas en este caso hago la aclaración, estoy entendiendo todos aquellos grupos que tenían algo de sangre africana, ellos no fueron considerados ciudadanos por la Constitución de Cádiz, ¿no? Esto es así, es el artículo 19, no hay más vueltas que darle al asunto. Yo lo único que sí haría es, antes de que algunos de los participantes o de las participantes se saltaran a ciertas conclusiones, es siempre ubicar las cuestiones históricamente. ¿Qué quiero decir con eso? El hecho de que las castas no fueran incluidas en la ciudadanía no hace de la Constitución de Cádiz, vuelvo al mismo punto al que me referí hace rato, en relación con el artículo 12, ¿no? La confesionalidad religiosa. Eso no hace de la Constitución de Cádiz un documento no liberal, ¿no? A ver, y voy a dar un ejemplo con el que va a quedar clarísimo lo que le quiero decir al auditorio. Si nosotros aplicamos, con respecto a la mujer, a la participación política de las mujeres, si nosotros consideramos todos los documentos liberales que se publicaron en el mundo occidental, dependiendo del país, pero hasta por lo menos en solamente un país europeo finales del 19, en todos los demás, hasta el siglo XX, pues entonces ninguna constitución en la historia de Occidente podría ser considerada liberal porque no incluyó a las mujeres, ¿no? No las consideró ciudadanas. Pero vuelvo al punto, esa no es la manera de acercarse a la historia, ¿no? Para acercarse a la historia nosotros no tenemos que poner de entrada o aplicar de entrada los criterios historiográficos mínimos, que es considerar cuáles eran los valores predominantes en esa época. Y los valores predominantes en esa época, y hasta muy recientemente en algunos países, era que las mujeres no participaban políticamente. Entonces, solamente llamo la atención sobre esto para que algunos y algunas de quienes participan en el auditorio no se salten a conclusiones. En esto la Constitución de Cádiz no es distinta a ningún documento constitucional de Occidente hasta el siglo XX. Perfecto, muchas gracias. Pasamos, por favor, con Patti Martínez. Aquí estoy. Mi pregunta es la siguiente. Doctor, usted mencionó que hubo 60 diputados de América. Quisiera saber cuántos de la Nueva España acudieron a las Cortes y cuál fue el criterio de selección.
de los Oye, mismos. Patricia, a ver, en cuanto al número de diputados novohispanos, una vez más, el número varía dependiendo de el momento, porque si dije que comenzaban las cortes en octubre del 10 y terminaban en marzo del 12, dependiendo de la votación en cuestión, tenemos más o menos diputados de la Nueva España. Pero te doy una cifra que es muy reveladora, creo, que es entre los firmantes de la Constitución, el territorio que más firmantes tuvo fue la Nueva España, con 20. Más incluso que cualquier territorio peninsular, ¿eh? Fue el territorio de toda la monarquía que más representantes que firmaron la Constitución tuvo, ¿sí? Que no es un dato, que no me parece un dato menor. Pero vuelvo al punto, el número varía porque además por una razón relativamente simple. Al principio, de los 29 primeros representantes americanos en las Cortes de Cádiz eran suplentes. ¿Qué quiere decir eso? Que fueron elegidos por la población americana que vivía en Cádiz. Y solamente de manera paulatina fueron llegando los que se denominaban diputados propietarios. Estos diputados propietarios, obviamente, por las razones geográficas sobre las cuales ya hablé, a las que ya me referí más de una vez, se tardaban tiempo en llegar. A veces se tardaban mucho tiempo en llegar. Y en teoría, esos propietarios iban a tomar el lugar de los suplentes. Pero en realidad no fue así. Llegaron los propietarios, adoptaron el lugar que les correspondía, pero los suplentes, prácticamente ningún suplente dejó su puesto. Eso explica que tengamos alrededor de 60 diputados americanos en las Cortes. Y por cierto, no sé si a lo mejor no lo he dicho, pero aprovechando tu pregunta, ese es un dato importantísimo para calibrar la importancia de las Cortes de Cádiz. El hecho de que 60 representantes, de las que hasta hace muy poco eran tratadas como colonias, hayan participado en términos de igualdad. Lo cual no quiere decir, y esto ya lo dije, pero por si hiciera falta recalcarlo, lo cual no quiere decir que en muchas votaciones en las que los americanos pedían cosas para América, la Diputación Peninsular, que era mayoría evidentemente, pues estamos hablando de 200 contra 60, la mayoría peninsular muchas veces echara para atrás las peticiones americanas. También es cierto que muchas peticiones fueron aceptadas, ¿no? Creo que, no sé si contesté. Sí, perfecto. Muchas gracias. ¿Qué? Gracias. Pasamos con Rada López, por favor. Sí, hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. Doctor Roberto, usted tiene un artículo, me acuerdo, que se llamaba la consumación de la independencia de México, y dice, ¿dónde queda el liberalismo? ¿Es ¿Dónde correcto? quedó el liberalismo? Ajá. Entonces, bueno, yo lo leí hace mucho tiempo y bueno, ahí o sea, el asunto es esta parte de la participación de la iglesia, ¿no? Que usted señalaba aquí, por ejemplo, esto que marcaban, no sé si es correcto, de las discusiones que hubo sobre, por ejemplo, la prohibición de establecer nuevas obras pías y capellanías, la desaparición de las logias monásticas, la reducción de conventos, la abolición de la inmunidad eclesiástica, etcétera. Entonces, ahí creo que a mi parecer la institución eclesiástica siempre se ve como si fuera algo muy homogéneo, ¿no? Como si al interior todos estuvieran de acuerdo. Y me parece que es en este punto donde vemos diferentes personajes relacionados con esta institución, pero no, digamos que no con la misma, no compartiendo las mismas ideas o las mismas posturas, ¿no? A ver, sí. Y ya lo último, perdón, respecto al concepto de ciudadanía, ¿sí? Ahí, no sé, ahorita dijo sobre los indígenas que
bueno, se les va a considerar como ciudadanos. Ujú. Sin embargo, sí cumplen con el perfil o sea, que se le empieza a otorgar a los ciudadanos, por ejemplo, no sé, no sé si venía aquí lo de que tenían que saber leer y escribir, o que no podían ser sirvientes, o ser mendigos, o sea, algunos tipos de actividades que están restringidas, ¿no? O A no ver, sé si también lo de la renta, o sea, tener una renta para poder acceder a ser ciudadano. ok, Y ya. a ver, Gracias. de nada. A ver, la primera cuestión, ¿no? Sobre dónde quedó, ¿por qué el artículo se llama así? La consumación de la independencia de México, ¿dónde quedó el liberalismo? Mi argumento principal es que hay que distinguir dos momentos muy distintos del proceso emancipador o independentista mexicano, o no hispano, que es el de Hidalgo y Morelos y el de Iturbide. Cuando se dice que Iturbide consumó la independencia de México, el verbo consumar o el término consumación tiene una connotación de que se lleva al final o que se lleva a buen puerto algo iniciado antes. En el único sentido en el que el proyecto iturbidista llevó a buen puerto, vamos a decirlo así, algo que iniciaron Hidalgo y Morelos, es en términos de lograr la independencia, que no es una cuestión menor, pero en muchos términos. En términos políticos, en términos sociales, en términos del proyecto de sociedad que se buscaba, hay un abismo entre los planteamientos de Hidalgo y Morelos por un lado y los planteamientos de Iturbide. Ustedes comparen así, como ejercicio, así para empezar con esta cuestión, comparen los 23 sentimientos de la nación de Morelos con los 23 puntos del plan de Iguala de Iturbide. Y ustedes verán ahí que se refleja una manera muy distinta de ver a la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, para mí el término consumación claramente no es el más adecuado. No olvidemos que Iturbide se opuso durante 10 años, se dice pronto, durante 10 años a los insurgentes y fue tremendamente eficaz, debo decir, en términos militares y también tremendamente violento, ¿no? Además de otros bemoles que tuvo la gestión de Iturbide, ¿no? Pero en todo caso, lo que les quiero decir es que el término consumación a mí no me convence básicamente por eso. Entonces, cuando yo digo dónde quedó el liberalismo, es porque la consumación, la que lleva a cabo Iturbide, es en buena medida una reacción contra las medidas liberales que estaban tomando las Cortes de Madrid, no las Cortes de Cádiz, porque las Cortes del 20 al 23 se reúnen en Madrid, no en Cádiz. Bueno, la consumación de la independencia mexicana es en buena medida una reacción a esas medidas que afectaban, y así paso a la segunda parte de tu pregunta, afectaban al clero, afectaban al estamento militar y afectaban a los terratenientes. Y eso, y no hay más que leer la memoria de Liorna, de Iturbide, para darse cuenta de que eso a Iturbide no le hizo ninguna gracia, ¿no? Y así paso a la cuestión del clero, ¿no? Sí, por supuesto que el clero siempre, dentro del clero, o muchas veces, vamos a quedarnos dentro del clero, puede haber posturas muy diversas, pero debo decir que en términos generales, en el alto clero, y no solamente el novohispano, esto aplica para el alto clero de prácticamente toda la América española, eran como todos ustedes lo saben, eran profundamente conservadores, por no decir reaccionarios, y en otras palabras eran profundamente antiliberales, ¿no? Porque hay otra cuestión que no mencioné, pero que no está de más que la señale ahorita, que es el hecho de que el liberalismo, en esta época, y hasta durante buena parte del siglo XIX, fue revolucionario, claramente revolucionario, con respecto a ¿qué? Al antiguo régimen. Ustedes, por eso cuando decía que sobre la novedad histórica de la Constitución de Cádiz, vean todos los principios que sustentan, los valores que sustentan la Constitución de Cádiz y están en las antípodas del antiguo régimen, salvo en esa
en ese famoso artículo 12, ¿no? Que mantiene el poder de la Iglesia católica, apostólica y romana. Bueno, ahí el clero americano, el alto clero americano no se distinguió mucho o nada, no sé, habría que ver, siempre hay excepciones, pero no se distinguía mucho del alto clero peninsular, que era profundamente antiliberal. Y el alto clero peninsular, novohispano, hispanoamericano y de cualquier país en cualquier época, en términos generales, es antiliberal, porque es profundamente conservador, ¿no? Por supuesto, el liberalismo ya no es esa ideología revolucionaria que fue durante buena parte del XIX. En buena medida, ¿por qué? Porque a partir de mediados del siglo XIX surge una ideología socialismo, básicamente marxismo, socialismo, socialdemocracia un poco más adelante, que claramente son más revolucionarias que el liberalismo. Y ese carácter esencialmente revolucionario que tuvo el liberalismo mucho tiempo, lo fue perdiendo a medida en que avanzaba, sobre todo la segunda mitad del XIX. Y por último, la cuestión de la ciudadanía, los indígenas y la ciudadanía. A ver, aquí hay un punto muy importante. Los documentos constitucionales no cambian per se la realidad. Y esto viene muy a cuento con respecto a la ciudadanía y los indígenas. Y además, qué bueno que me haces la pregunta, porque a lo mejor yo proyecté algo que no debí de haber proyectado. El hecho de considerar a los indígenas como ciudadanos no cambia, como por arte de magia, la situación de los indígenas. De hecho, si me apuran, el grupo que menos ventajas obtiene de la independencia mexicana, o de la chilena, o de la argentina, de cualquiera, claro que en algunas sociedades es mucho más importante que en otras por la presencia, por la enorme cantidad de indígenas que hay, pero en todo caso, las ventajas que obtuvieron del proceso de independencia, por más que sean considerados ciudadanos, primero en la Constitución de Cádiz y luego en todas las constituciones mexicanas, eso per se no significa, hombre, es un primer paso, pero es solamente un primer paso. No tenemos más que ver las condiciones en las que viven los indígenas en la actualidad, en este país, y yo diría que prácticamente toda América Latina, para saber que los documentos per se no son suficientes, ni mucho menos. Ahora sí, ¿quién sigue? Gracias. Tenemos todavía algunas preguntas. Pasaremos a las 3 siguientes y las demás, si por el tiempo no nos alcanza, no sé si podríamos contestarlas vía correo electrónico. Roberto, tú nos dices. No, a ver, yo me voy a hacer más breve para empezar, porque para que pueda contestar más preguntas. Ok, Si tenemos 5 todavía. Ok. Perfecto. Antonio Tonatiu. Claro. Buenas tardes, doctor. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta va encaminada en cuanto a su lectura de esta Constitución y respecto a sus trabajos de historia conceptual. ¿Qué términos tienen, qué término tiene mayor peso? ¿La ponderación del provincialismo o del federalismo incipiente en aquella época? Porque ya se ha dicho mucho tanto de lo de Ramos Arizpe como el padre del federalismo mexicano, pero también se olvida su pugna por el valor de la organización provincial. Y esto llegamos a evidenciarlo, ahora sí que historiográficamente, en las producciones tanto de la Facultad de Derecho o del Instituto de Jurídicas, o también las investigaciones del Instituto de Históricas, tan solo en la UNAM. Entonces, según a su lectura de la Constitución de Cádiz, ha evidenciado cuál término tiene mayor énfasis, si provincialismo o si federalismo. Y es que esto yo se los digo a los chicos de Historia de México del siglo XIX, que en cuanto a este tipo de documentaciones llegamos a ver como así como intercalado diferentes tipos de términos, ¿no? Tanto de reino, tanto de nación y de país, ¿no? Y estos que se van sumando. Ok. Con términos como estos, estoy pensando en centralismo y federalismo. Siempre hay una cuestión que hay que ver de entrada, o creo que hay que ver de entrada, que es el hecho de que es un continuo, ¿no? En un extremo estaría el centralismo, en otro extremo estaría el federalismo, y ahí hay un continuo, donde muchas veces no sabemos bien a bien dónde termina uno y empieza otro, ¿no?
Eso para empezar. Hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones terminológicas, porque muchas veces se piensa que con utilizar una palabra estamos solucionando la cuestión. La verdad es que estamos muy lejos de hacerlo. Eso de entrada en términos metodológicos. La segunda cuestión es sobre la perspectiva. Evidentemente era muy distinta desde la península a la perspectiva desde cualquier territorio americano. Lo que preocupaba a los peninsulares era que por eso no le querían dar a poder político a las diputaciones provinciales, porque sospechaban, y ahí hay que darles la razón, sospechaban que ese poder político de las diputaciones provinciales podía derivar en federalismo, ¿no? Y efectivamente pues, tenían un punto. Desde la perspectiva americana es muy distinto, ¿no? Vuelvo a esta cuestión de centralismo y federalismo. Desde la perspectiva americana, todo lo que les conceder, todo lo que ellos querían, es centralismo, ¿no? Desde la perspectiva española, hasta la más mínima petición podía considerarse federalista. Pero vuelvo al punto con el que empecé. Si consideramos que estamos dentro de un continuo, pues entonces esto, hombre, no es que solucionemos la cuestión, pero sí la podemos entender, creo que la podemos entender con relativa facilidad. Y obviamente, desde donde esté uno parado, desde la si me refiero en la metrópoli o en la Ciudad de México, pues los términos se veían de una manera muy distinta. Entonces, es uno de los muchísimos temas en los que hay que hilar muy fino. Y tú, me parece que eres, por lo que escuché y por tu pregunta, seguramente eres profesor, tú sabes muy bien de lo que estoy hablando. Hay que hilar muy fino para no dar una impresión a los estudiantes de que no, estos son unos centralistas desalmados, ¿no? No, estos son unos o son federalistas que lo quieren absolutamente todo. Pues no, ni una cosa ni otra, creo. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor. ¿La Constitución de Cádiz puede considerarse la primera Constitución de México? Híjole, ojalá les pudiera contestar eso. A ver, no se puede, desde una perspectiva no se puede, estricta, digamos, no se puede considerar la primera Constitución de México, por la simple y sencilla razón de que México no existía cuando fue promulgada la Constitución de Cádiz. Y porque además, en el papel, la consumación de la independencia de México significó que la Constitución de Cádiz dejaba de regir a México. Pero esta es una cuestión que tiene que ver con una pregunta que me hizo Rosalba y que no contesté, que es que en algunos aspectos, los electorales, por ejemplo, pero no solamente, la Constitución de Cádiz tuvo vigencia durante mucho tiempo más allá de la consumación de la independencia, ¿no? Ahora, aún así, por más que esto sea cierto, de ahí a decir, yo no digo, por más, vamos a decir, entusiasta que sea con respecto al primer liberalismo español, no soy yo el que me vaya a pelear por afirmar que la Constitución de Cádiz es la primera Constitución de México, porque vuelvo al punto, ahí hay una cuestión puramente cronológica que impide pronunciarse en ese sentido. Pero eso no niega que la Constitución de Cádiz, en muchos ámbitos, tuviera una presencia en la legislación mexicana. Recuerdo muy bien que alguna vez me lo dijo el profesor Lira, aquí en el colegio, ¿no? En algunos aspectos, incluso hasta la segunda mitad del 19, ¿no? Inicios de la segunda mitad. Muy bien, gracias. Mario Martínez, por favor. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, doctor Roberto, por su ponencia. Quiero comentarle, yo soy del municipio de, de Tepoztlán, Morelos, y hace 2 semanas se celebró a nivel municipal el aniversario número 200 de la instauración del primer ayuntamiento aquí en mi municipio. Mi inquietud me llevó a hurgar y a buscar información, y por suerte me encontré esta ponencia. Mi pregunta está relacionada a que si realmente, y el historiador que presentó
o encabezó esta ceremonia, refirió así muy escuetamente que dado a la Constitución de Cádiz, se podía saber que en mi municipio se había instaurado ya un ayuntamiento y que por eso estaba celebrándose los 200 años. Mi pregunta es, ¿realmente la Constitución de Cádiz influyó en la conformación de ayuntamientos en el territorio ahora mexicano en ese tiempo? No, claro que sí. Desde que se empezó a aplicar la Constitución, a partir de septiembre del 12, vuelvo al punto, es cierto que en el 14 esto se termina, pero desde que se promulgó en septiembre del 2, primero se publicó y unas semanas después se promulgó, por supuesto que una de los principios electorales de la Constitución de Cádiz era la creación de ayuntamientos y se formaron miles de ayuntamientos. Entonces, sí, el historiador estaba en lo correcto, fuera quien fuera. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, doctor Roberto. Okay. Gracias. Pasamos con Eugenia González, por favor. Buenas tardes, doctor. Hola. Buenas tardes. Hola. Mi pregunta está en relación con, habla usted de esta emancipación en las colonias novohispanas y bueno, en estos tiempos en que se da la Constitución de Cádiz, España se encontraba bajo la influencia de estas invasiones napoleónicas. Entonces, este liberalismo que se instaura también en España es un liberalismo que va encaminado hacia reponer a su rey, o fue un liberalismo que como que ya venía gestándose de antes, tratando de establecer las ideas de la Revolución Francesa propiamente en España. O sea, ¿tiene influencia esta invasión napoleónica a España con la formación de esta Constitución de Cádiz? Ok. A ver, Eugenia, ¿verdad? Sí. A ver, sí, es muy buena la pregunta, porque puede sonar contraintuitivo, ¿no? El hecho de que unos liberales quieran reponer en el trono a alguien que resultó ser un absolutista, ¿sí? Bueno, para empezar, hay que pensar históricamente, y entonces ellos no sabían, obviamente, y cuando a su regreso, porque lo tenía Napoleón en territorio francés, muy bien tratado en un castillo, pero lo tenía en territorio francés, pero lo liberan, regresa a España, y prácticamente desde que pone un pie en territorio español es muy evidente las inclinaciones absolutistas de Fernando VII. Pero vuelvo al punto, los liberales no podían saber esto. Si los liberales hubieran sabido que Fernando VII era ese absolutista recalcitrante que resultó ser, pues muy probablemente hubieran actuado de otra manera, ¿no? Ahora, en todo caso, tienes razón. En cuanto a tu pregunta en específico, sí, los liberales españoles preveían el regreso de Fernando VII. Y la Constitución de Cádiz, ya lo dije, era una constitución de una monarquía constitucional. Pero ellos nunca se imaginaron lo que iba a suceder. Y aquí viene a cuento decir que Cádiz resultó ser digamos, un enclave liberal, pero el resto del territorio español, una vez que los franceses se retiran en el 14, pues quedó muy claro que la inmensa mayoría del territorio español y la inmensa mayoría de los españoles no tenían o no tuvieron ningún problema con el regreso del absolutismo a España. Ahora, aquí también hay que tener en cuenta muchos elementos, entre ellos 6 años de guerra, que fue una de las guerras más cruentas de las que se tuvo noticia, y ahí no hay más que ver los desastres de la guerra de Goya, para que se den una idea de los niveles de crueldad que alcanzó la guerra, que los españoles llaman de la independencia, aunque no es una guerra de la independencia, porque ya eran independientes, pero eran para liberarse de Napoleón. En todo caso, muchos españoles, muchas españolas veían en Fernando VII el regreso
de la paz y de la tranquilidad. Y no habían visto ningún beneficio de la Constitución de Cádiz, pero no lo habían visto en buena medida porque ni siquiera habían tenido oportunidad los liberales de poner en práctica los principios de la Constitución, de entrada por una razón muy simple, porque no había territorio en donde aplicarlo, porque todo estaba en poder de los franceses. Entonces aquí, como en muchos otros temas, hay que irse con tiento, digamos, y hacer muchas prevenciones para tratar de entender lo que sucedió. En todo caso, en última instancia, la Constitución de Cádiz dura nada más hasta mayo de 1814, que Fernando VII se da cuenta de que puede reinstaurar el absolutismo, se da cuenta que tiene el apoyo de la gente, y más importante que el apoyo de la gente, tiene el apoyo de la Iglesia, a la que ya me referí, y el apoyo del ejército. Entonces, pues no se lo pensó ni una milésima de segundo y regresa el absolutismo. Un absolutismo, y con eso termino, ya lo dije también, pero lo repito, dura hasta 1820 cuando regresan los liberales. Pero una vez más, el experimento liberal en España vuelve a durar muy poco. En 1823, un ejército francés de la Santa Alianza, de la famosa Santa Alianza, reinstaura a Fernando VII y reinstaura a Fernando VII con su consabido absolutismo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Pasamos con nuestra última pregunta. Gustavo Hernández, por favor. Sí, buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Mi pregunta es respecto a la educación. Me interesa saber si la Constitución de Cádiz ya tocaba los puntos de la educación que se tenía que llevar en la Nueva España, y sobre todo me interesa saber qué influencias del liberalismo hay, o si hay influencias del liberalismo ya dentro de la educación de la Nueva España de estos tiempos. En todo caso, también me podría recomendar alguna información, alguna bibliografía para este tema. Ya. A ver, primero una precisión. La Constitución de Cádiz era una constitución pensada para toda la monarquía. O sea, no era una constitución pensada para cada uno de los territorios, ¿no? Pero eso de entrada. No había disposiciones para cada uno de los territorios, ya fueran peninsulares o americanos. Era una constitución para toda la monarquía. Eso por un lado. Lo segundo es que tú tocas un tema que es de los temas, y mira que llevo un rato yo metido en estas cuestiones, es de los temas menos estudiados. Pero hay un apartado en la Constitución de Cádiz, en espera de un estudio, que podrías tú ser el primero en publicar un artículo sobre el tema, en el que claramente se ve que las intenciones de los diputados que redactaron la Constitución es quitarle a la Iglesia el control de la educación. Que se dice pronto, pero es un cambio monumental en términos del tipo de sociedad que quieres instaurar. Y hasta la fecha, yo no me... muy probablemente lo haya, Últimamente yo, desde hace algunos años, me he dedicado más a las revoluciones atlánticas en general y no solamente a las revoluciones hispánicas. Pues puede ser que ya haya algo, pero yo cuando dejé el tema hace unos años, no del todo, sigo leyendo, pero menos que antes, yo no encontré nada dedicado específicamente a ese apartado de la Constitución, en el que, insisto, es muy evidente que el objetivo de los diputados peninsulares y americanos que redactaron la Constitución estaba en quitarle el control a la Iglesia Católica, lo cual es un cambio ingente, enorme, monumental, con respecto al antiguo régimen, a los valores del antiguo régimen, a la sociedad del antiguo régimen, a cómo funcionaba esa sociedad. Entonces, pero no te puedo decir más, ¿no? A lo mejor, insisto, métete en el tema y a lo mejor tú eres el primero en publicar algo sobre eso. O hasta donde yo me quedé al menos. Muchísimas gracias. Esas son todas las preguntas que tenemos. Lo puse en la parte de mensajes, pero les invito que si les interesan las actividades del museo, tenemos una charla cada mes y tenemos actividades de otro tipo. Por favor, déjenos sus correos electrónicos y los consideraremos en nuestra base de datos para hacerles llegar información. Que tengan buena tarde. Gracias, Mary Carmen. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias por sus preguntas, muy interesantes, doctor.
si compartes la opinión. No, la verdad es que sí, muy interesantes. Espero yo haber respondido pues, medianamente bien, pues. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por colaborar con nosotros y ayudarnos a divulgar y a entender un poco más de cómo se conforma la nación y qué pasa con estos documentos constitucionales. Les reitero también la invitación. Si entran a la página del museo, tenemos ahí algunos correos de contacto por si tienen algunas otras preguntas sobre lo que hacemos. Y les dejo aquí la invitación para que nos acompañen el próximo mes. El martes 27 hablaremos sobre la Constitución de Cádiz. Muchas gracias nuevamente, Roberto. Gracias a todos. Va a ser sobre la Constitución del 24. La Constitución, ay, perdón, dije de Cádiz, me quedé clavada. La Constitución del 24 es la que sigue además cronológicamente. Muy bien. Gracias al museo y muchas gracias a ti, Rosalba. Muchas gracias. Gracias al auditorio. Que pasen buena noche. Chao.